tal, estimados? Bien, continuando con el módulo 1, vamos a ver en esta ocasión el video tutorial de la sesión 2 del módulo 1, que lleva por título el Civil 3D en proyectos de apertura de trocha carrozable. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la creación del perfil longitudinal. Bien, entonces empezamos de la siguiente manera. Bien, entonces en continuación del archivo de la primera sesión, ¿no?, que ha sido la determinación de nuestro diseño en planta, ahora vamos a continuar con lo que es la creación del perfil longitudinal, ¿no?, del eje que hemos trazado. Bien, rápidamente entonces para ello nos dirigimos a la barra de herramientas, en Home, en Perfiles, Crear perfil a partir de una superficie. Bien, entonces cuando nosotros activamos esa herramienta nos aparece un cuadro. Cuando tenemos varios ejes podemos seleccionarlo. En este caso solamente tenemos un eje y tenemos los dos desfases, tanto el lado izquierdo y el lado derecho. Seleccionamos el eje. En la siguiente opción tenemos terreno natural. Seleccionamos una superficie. Bueno, en la siguiente tenemos, por ejemplo, la opción de elegir o de determinar o de poner un límite de qué progresiva a qué progresiva solamente queremos que se nos grafique el perfil longitudinal. Bueno, en este caso lo dejaremos así por defecto. Finalmente le damos añadir. Bien, entonces en nuestra lista de perfiles ya se ha añadido. Y entonces se ha añadido nuestro perfil de terreno. Bien, le damos una pequeña configurada, por ejemplo en el estilo, está en el perfil rasante, pero nosotros le daremos en perfil de terreno. Ok, continuamos en crear nuestra vista de perfil. Al activarlo igual se nos aparece otra ventana. Bien, en la primera está el nombre del eje, en la segunda el nombre de la vista de perfil. Vamos a tener el perfil longitudinal y el alineamiento. Lo dejamos así. En el estilo de vista, ahí si le cambiamos, la plantilla tiene cargado un estilo creado de nombre estilo de vista perfil topográfico 1 en 10. Siguiente, en la estación, los rangos de estaciones lo dejamos por defecto. El perfil igual lo dejamos por defecto. Acá verificamos de que esté seleccionado nuestro terreno natural. Siguiente, el dato de bandas, de no bandas, y le damos siguiente y crear una vista de perfil. Picamos en esta parte. Como ya nos podemos dar cuenta, nos ha creado una vista de perfil. Bien, una vista de perfil con el perfil de terreno. Bien, ahora vamos a añadirle las bandas. Para ello damos un clic en el perfil, clic derecho en vista de perfil propiedades, dirigimos en la opción de bandas, nos dirigimos en la opción de importar set de bandas, o sea, en esta parte nos está dando la opción de insertar un grupo donde contenga varios estilos de bandas. Por ejemplo, le damos el clic, se nos abre otra ventana y acá tenemos la opción de desplegar la flechita y la plantilla viene cargada con un set de bandas de trocha carrozable. Le damos OK y la banda automáticamente se carga, ¿no?, todo el grupo. Le damos a aceptar y finalmente nuestro perfil ya aparece con las bandas. Bien, en nuestra banda tendremos perfil de terreno, la cota rasante, el corte, la altura de corte, la altura de relleno, el diagrama vertical y el diagrama horizontal. Bien, estimados, entonces en el siguiente paso va a ser realizar un trazo que va a servir como nuestro perfil de rasante. Bueno, en este caso, en caso de
troche carrozable no vamos a tener la subrasante, solamente tendremos una línea a la que le llamaremos la rasante. Lo llamamos rasante porque ese va a ser el nivel que solamente va a contemplar ese proyecto, no va a haber más como una capa más de tierra firmada ni nada por el estilo, ¿no? Solamente va a quedar a ese nivel. Bien, entonces para poder realizar ese trazo nos dirigimos a la barra de herramientas en perfiles. En la segunda opción nos está pidiendo seleccionar el perfil y acá nos aparece un cuadro. Bien, acá le vamos a poner el nombre de rasante de corte de troche carrozable. Bien, en el estilo le vamos a poner perfil rasante y en el set de perfilable le vamos a poner nada. Ok. Bien, nos dirigimos al primer icono, lo desplegamos, solamente lo primero que vamos a hacer es trazar la tangente. Trazamos y nos está pidiendo el punto inicial. Por ejemplo, yo puedo empezar de acá, una referencia, puedo trazar aquí, puedo hacer otro trazo por aquí, otro trazo acá y finalmente puedo llegar acá. Enter. Entonces ya he realizado un trazo, ¿no? Un trazo tentativo. Bien. Entonces lo que hemos hecho es, hemos trazado solamente la tangente. En el siguiente paso va a ser añadir las curvas verticales. Bien, para ello nos dirigimos a este icono. Vamos a crear curvas verticales del tipo circular. Entonces al activar esa herramienta nos está pidiendo seleccionar la primera entidad, que sería la primera tangente. Y nos está pidiendo también seleccionar la segunda tangente. Bien, ahora nos está pidiendo, nos está preguntando el programa en cuál queremos trabajar, cómo, usando la longitud de la curva o la radio. En este caso nosotros usaremos solamente la longitud de la curva. Bien, en la longitud de la curva, por ejemplo, usaremos 100 metros y cuando ya nos damos cuenta que la curva se ha graficado automáticamente. Bien, vamos por la siguiente, la primera entidad, la segunda entidad. Así que nos está pidiendo igual la distancia de la longitud de la curva y si no pondremos otro 100. Y por último nos dirigimos acá, igual le pondremos 120. Enter. Bien amigos, entonces ya hemos hecho un trazo preliminar de nuestro perfil rasante. Bien, cerramos. Ahora vamos a etiquetar, vamos a darle las etiquetas a nuestro perfil rasante. Para ello seleccionamos nuestro perfil rasante, clic derecho, en la opción editar labels, nos aparece un cuadro. Bien, acá también tenemos una opción de importar un set de etiquetas. Desplegamos y la plantilla viene cargado con un set de etiquetas perfil rasante. Hacemos OK. Ya se nos ha cargado. Nos ha cargado una etiqueta para pendientes. Nos ha etiquetado una data de curvas convexas y una data de curvas cóncavas. Aceptamos. Entonces ya tenemos un etiquetado rápido y ya configurado.
Bien, entonces ya en nuestra etiqueta tenemos el principio de curva vertical, el fin de curva vertical. Tenemos el nombre, es la curva cóncava. Tenemos el punto más bajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el punto más bajo estará ubicado por acá. Nos está indicando la progresiva y nos está indicando incluso la cuota. Nos está indicando el punto, el PI vertical, la progresiva y la cuota. En este caso estamos hablando de este punto. Y también nos está hablando el valor de K y nos está hablando de la longitud de la curva vertical, ¿no? Esta es la longitud que hemos puesto en nuestra barra de comandos de 100 metros. Igual, nuestras curvas convexas tienen los mismos datos. Bien, entonces, ¿cómo verificamos de que nuestro trazo que hemos realizado está dentro de las normas? Vamos a hacer un chequeo de la siguiente manera. Bueno, inicialmente cuando en la sesión 1 hemos hecho la verificación, ¿no?, del trazo geométrico en planta, hemos usado las plantillas en Excel. Bueno, en este caso no vamos a usar las plantillas Excel, vamos a usar la opción que nos da el programa Civil 3D de la siguiente manera. Bien, nos dirigimos al fichero Toolspace en la opción Settings, Perfiles, y acá tenemos una opción, ¿no?, chequear nuestro diseño, ¿no? Bien, tenemos en Line, en esta opción tenemos para verificar la pendiente mínima, la pendiente máxima, en este caso de tangentes. Y en curvas tenemos para chequear, ¿no?, nuestras curvas cóncavas y curvas convexas por dos métodos. El primer método por la distancia de visibilidad de parada, y el siguiente método solamente en caso de curvas de convexa por la distancia de adelantamiento, ¿no?, en el caso de curvas. Bien, entonces estos datos, por ejemplo, vamos a verificar qué datos tiene. Entonces esos datos normalmente se sacan de la tabla de las normas del diseño geométrico de carreteras, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo lo he extraído de la tabla del DG 2018, y acá, por ejemplo, nos está indicando que la pendiente mínimo deseable excepcional de ser un 35%. Entonces eso expresado en fracción de números, vamos a tener 0.035, eso es una pendiente mínima. Entonces el programa Civil 3D, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando no cumple, por ejemplo, si tenemos una pendiente 0,0, el programa Civil 3D nos va a notificar de que está yendo de manera incorrecta. Igual la pendiente máxima, en este caso hemos usado un criterio del 8%. De la misma manera también para las curvas verticales hemos usado de acuerdo a la velocidad, ¿no? Por ejemplo, para la velocidad de 30 km por hora, 40, 50, 60, 70, 80 y así sucesivamente podemos usar hasta más velocidades. Igualito estos datos lo vamos a extraer de las tablas, ¿no?, de las tablas que ya están en las normas, de acuerdo a las velocidades, 30, 40, 50 km por hora. De la misma manera hemos usado también en las curvas convexas, acá están esos datos, por ejemplo, distancia de visibilidad de parada, vamos a verificar, cerramos, editamos, acá está. Bien, por ejemplo, vamos a verificar los datos que tenemos introducido para, en este caso, para curvas convexas. Para eso nos dirigimos a la tabla, por ejemplo, el valor de índice K para el cálculo de longitud de curva vertical convexa en carreteras de tercera clase. Por ejemplo, tenemos en velocidad de 30 km por hora, el índice de curvatura, por ejemplo, es 1.9. Entonces, el Civil 3D, acá está. Para 30 km por hora tenemos el valor de K a evaluar de 1.9. Entonces,
cuando nuestro trazo de nuestro perfil de la rasante no cumple con la tabla, ¿no? Que es por ejemplo la distancia de división de pradas 35 metros, entonces automáticamente el Civil 3D nos va a notificar, nos va a señalar diciendo que está incorrecto o que no está cumpliendo con la norma. Bien, entonces ya habiendo verificado esto, vamos a proceder a realizar la verificación. Para ello seleccionamos nuestro perfil de rasante en propiedades, y acá tenemos por ejemplo perfil data, acá está, acá tenemos el criterio de diseño, ¿no? Entonces vamos a usar verificar, y acá tenemos en la parte inferior tenemos la opción de elegir. En este caso, por ejemplo, tenemos la C de verificación de distancia de visibilidad de parada, y el siguiente que es la C de verificación por distancia de adelantamiento. Bien, a la siguiente, por ejemplo, vamos a activarle. En este caso, acá está. Nosotros al activar este check, le estamos diciendo al Civil 3D que cuando no cumplen las normas que ya hemos visto en estos criterios, nos va a dar un aviso de esta manera, ¿no? Con este símbolo. Bien, entonces le damos a aceptar. Regeneramos y como vemos el Civil 3D no nos está poniendo un aviso. Entonces entendemos de que el trazo está bien, ¿no? Son de acuerdo a sus criterios, está bien nuestro trazo. He usado el criterio de lo que son las pendientes. Bien, entonces, ¿no? Cuando hacemos las verificaciones, por ejemplo, que tenemos un porcentaje de 3%, tenemos 1.9%, 0.79%, 7.32%. Entonces estamos cumpliendo con las normas, ¿no? Pero no nos estamos excediendo del 8%, porque si nos excedemos el 8%, entonces el Civil 3D automáticamente nos daría un aviso, ¿no? Ahora lo que nos toca es actualizar nuestras bandas, los datos de nuestras bandas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el perfil de terreno, tenemos esta cuota, y en la cuota rasante nos está dando la misma cuota. Entonces eso no puede pasar. Para ello nos dirigimos, seleccionamos nuestro perfil longitudinal, vista de perfil de propiedades, y acá vamos a darle esa configuración. El cota de terreno vamos a dejarle en el perfil de terreno natural. Bien, la rasante le vamos a decir que nos bote los datos, ¿no? Que hemos trazado en el rasante corte de trocha carrozable. La altura de corte y relleno le vamos a decir que use el perfil 1, el perfil de terreno, menos el perfil de la rasante. El diagrama horizontal o vertical, también de la misma manera, queremos que nos dé un dato de la rasante. El diagrama horizontal, bueno, esto es del trazo en planta, ¿no? Entonces no le vamos a hacer nada. Y las progresivas igual le vamos a decir de la rasante. Hacemos aceptar y como ya nos damos cuenta, automáticamente se ha actualizado nuestras bandas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un chequeo acá. Por ejemplo, en la progresiva 160, nuestro perfil rasante nos está diciendo de que aquí hay una altura de corte. Y nos dirigimos, acá está. La cuota del terreno es 3441.95 y nuestra cuota rasante es menos. Entonces es quiere decir que tenemos un corte, es decir, un negativo de 3.73 metros. Bien, por ejemplo, vamos a hacer otra verificación acá. Entonces acá, por ejemplo, el trazo de nuestro perfil de rasante nos está indicando de que va a haber relleno en esta parte. Entonces nos dirigimos acá
y tenemos, ¿no?, el signo más. O sea, quiere decir que del perfil de terreno necesitamos hacer un relleno más 47 centímetros. En la siguiente, por ejemplo, en el diagrama vertical, tenemos primeramente la etiqueta de la tangente, ¿no? Por ejemplo, en una distancia de 345.69 metros tenemos un pendiente de 3.61%. La longitud de la curva vertical también nos aparece acá, es 100. Bien, y así sucesivamente. Y el diagrama horizontal, bueno, estos datos ya nos están jalando del trazo en planta que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una verificación. Vamos a dirigirnos a la tabla. Ya está. Por ejemplo, en caso de la tangente, tenemos una longitud de la tangente de 59.26 metros. Acá está, 59.26 metros. En caso de la curva 1, tenemos una radio de 30 metros y una longitud de 54.84. Entonces, tenemos una radio de 30 metros y una longitud de curva de 56.85. Bueno, en este caso está redondeado y acá está un decimal más. Y así sucesivamente podemos ir verificando las curvas horizontales. Bien, volvemos. Bien, estimados, entonces de esa manera hemos pasado a aplicar la plantilla para crear un perfil longitudinal. Como nos hemos dado cuenta, pues usando la plantilla hemos ahorrado bastante tiempo, hemos ahorrado y hemos mejorado nuestras presentaciones, ¿no? Entonces, el objetivo de este video ha sido eso, hacer esa demostración. Bien, entonces ya en la siguiente sesión vamos a ver lo que es la creación y la generación de las secciones transversales, ¿no?, de nuestra carretera o de nuestra trocha carrozable de ejemplo que estamos aplicando. Bien, estimados, entonces hasta la próxima.